¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más. Vamos a dar la vuelta al Estadio Santiago Bernabéu. Dale like y suscríbete después del empate de ayer en el Wanda Metropolitano. Bueno, un empate que para mí sabe a derrota, porque íbamos ganando, teníamos el control del partido, luego pasó lo que pasó, pero Ancelotti recurre a poner a todos en defensa. Increíble. Lo nunca visto. Coloca a Lucas Vázquez y Carvajal en el lado derecho y Fran García y Mendy en el lado izquierdo. Defensivo total. Luego decimos de otros equipos, como por ejemplo el Atlético de Madrid. Pero ¿realmente eso servía para algo? Al Real Madrid no se le da bien defender. No puedes colocar a todos los jugadores defendiendo. Eso fue un kamikaze. Eso hablando de lo deportivo, porque realmente ayer el partido estuvo muy parejo. Es decir, el empate es justo para los dos, porque realmente el Atleti no es que tuviese muchas ocasiones, quería mucho la pelota, y el Madrid igual, no es que tuviese muchas ocasiones, pero igualmente quería la pelota. Bueno, hubo una jugada de Hendrik, os acordáis que en uno de los últimos partidos iban 3 jugadores del Madrid, uno en cada banda, y decidió tirar y metió gol. Pero ayer tuvimos la misma jugada y resulta que Hendrik se la comió y al final esa la falló, pero tenía a Jude Bellingham a la izquierda totalmente solo. Es posible que si hubiésemos metido en esa jugada hubiésemos sentenciado el partido, pero bueno, hay veces que se gana y otras se aprende. Bueno, y vamos a hablar de lo de la afición del Atlético de Madrid. Vamos a hablar porque ya sabéis que al final del partido Koke y Simeone salieron no a disculparse, sino a echar la culpa a Thibaut Courtois por provocar a la grada. Ahora resulta que no les basta con Vinicius, tienen que hacerlo con Courtois. ¿Por qué hizo Courtois lo que hizo? Porque antes, unos segundos antes de que Militao metiese el gol, bueno, un sector de la grada del fondo sur del Wanda le estaba dedicando unas canciones a Thibaut Courtois, que tenéis también en mi canal, un vídeo explicando ese proceso y explicando ese momento exacto del partido donde los aficionados del Atlético de Madrid se meten con el portero del Real Madrid, y es por eso que segundos después mete Militao y Courtois reacciona así con la grada. Pero claro, Simeone y Koke no lo sabían en ese momento. Ahora deben salir públicamente a pedir perdón, pero no lo harán. No lo harán porque son muy orgullosos y más con el Real Madrid, y más sabiendo que Courtois fue el provocado y no el provocador. Fue una auténtica bazofia de partido, es una auténtica pasada que a día de hoy, en el año 2024, sigamos viendo estas cosas. Luego el programa del Chiringuito también sacó armas blancas, le da, armas blancas que llevaban en el estadio los ultras del Atlético de Madrid. Yo no sé cómo a día de hoy, de verdad, se siguen permitiendo estas cosas. Por supuesto, la Liga ha abierto expediente sobre los cánticos de la grada hacia Courtois, y esperemos que esto no quede impune, de verdad, que esto no quede impune, porque además es que sabéis lo peor de todo, que los aficionados del Atlético de Madrid, después de haber vivido lo que vivieron ayer, se sienten orgullosos. Yo veo la cuenta de Twitter de muchos aficionados del Atlético de Madrid y es que es una auténtica basura y vergüenza leer todo lo que ponen, porque se sienten súper orgullosos de defender su escudo y sobre todo, alardean de la mejor afición del mundo con ese cántico y ese mosaico al principio del partido. Es que nadie se acuerda de eso cuando pasó todo lo que pasó en el partido. Es que lo que peor me sienta es que se sienten orgullosos de ver y de sufrir lo que está pasando cada día y cada jornada en el Metropolitano. Pero bueno, déjame en los comentarios todo lo que quieras, todo lo que pienses respecto al partido de ayer. Déjame un textaco, un parrafazo si quieres, pero es que quiero leeros, quiero saber qué es lo que pensáis respecto a esto, porque es una auténtica pasada, de verdad os lo digo. Bueno, hoy es lunes 30 de septiembre del 2024, estamos de nuevo en el Estadio Santiago Bernabéu, último día de mes. Mañana ya empieza octubre in the night, así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, dale like, suscríbete, que comenzamos. Bueno, lo único que escucháis ahora mismo en esta zona es el sonido de los semáforos, en este caso el semáforo indicando que crucen los peatones, el sonido de las chanclas y diferentes zapatillas
que pisan la calzada y la acera de este lugar, porque estamos viendo, bueno, ahora lo vais a ver, que no hay movimiento en la zona del parking. Ya sabéis que han vuelto a paralizar las obras del parking, otra vez han denunciado los vecinos, por lo tanto habrá que esperar una sentencia, no sabemos si provisional o definitiva, que dictamine que el Real Madrid pueda continuar con las obras. Imagino que son menos de 15 días en cuanto el Real Madrid pueda reanudar las obras, en cuanto dicten sentencia de todo lo ocurrido aquí. Así que nada, de momento pues en la zona del lateral oeste, lo dicho, ahora lo vais a ver, está bastante parada. Ahí tenéis la excavadora, tenéis más grúas allí que parece que se están llevando material. Bueno, en resumen, no pueden continuar de momento con la construcción del nuevo parking en Castellana, así que vamos a dar la vuelta y veremos a ver también qué están haciendo en el lateral este con la colocación de esa doble lama en la fachada. Es una pena, la verdad, es una auténtica pena ver y sufrir en nuestras carnes pues todo lo que está pasando en la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Primero nos denuncian los conciertos por un ruido alto, no sabemos si el ruido Bernabéu estuvo en el Wanda Petropolitano, hay imágenes que lo corroboran, pero también nos denuncian la construcción del parking. Así que ¿qué será lo siguiente? ¿Que tengamos que devolver a Mbappé al PSG? Bueno, vamos a asomarnos y escuchamos las rodadoras como si fuese un desierto. En este caso esto es el Estadio Santiago Bernabéu, todo totalmente parado, paralizado, ningún tipo de movimiento, ningún tipo de sonido. Los rodillos, excavadoras, todo paralizado, parado, sin ningún tipo de actividad. Esto es una pena, la verdad. Más tiempo de demora, más tiempo de retraso, y esperemos que esto lo paguen los vecinos una vez que la sentencia sea firme a favor del Real Madrid, por supuesto. Bueno, pues por lo visto hay una reunión ahora mismo de urgencia en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Me acaban de comentar por el pinganillo, así que veremos a ver qué ocurre en las próximas horas. Lo que sí sabemos, bueno, me acaban de confirmar también que en teoría hoy a primera hora, bueno, entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, se iban a esperar que viniesen góndolas para llevarse todas las excavadoras, toda la maquinaria de la construcción, justo la parte de aquí, pero de momento no han venido. A lo mejor tienen orden de que se paralice esa actuación. Lo que sí estoy viendo es que están trabajando aquí. Ojo, porque no sé si puedo sacarlo o no, Ojo, porque no sé si puedo sacarlo, pero aquí sí hay movimiento. Imagino que será una de las zonas que ha dicho el Real Madrid que pueden avanzar, mientras que está todo paralizado. Imagino que lo que no pueden continuar es justo en los trabajos que están realizando en la parte de allí, en la parte más cercana a la fachada, que justo la parte de allí es donde están sacando un montón de tierra, un montón de arena y de escombro para seguir con los diferentes niveles del parking. Y lo que estoy viendo por aquí es que, bueno, ya vimos el otro día cómo hormigonaban los petos de los laterales, de los costados, y hoy ya pues seguimos viendo movimiento en la zona. Veremos a ver qué sucede. Vamos a asomarnos ahora en cuanto podamos para ver qué es lo que están haciendo. Vamos a volver sobre nuestros pasos para que veáis esta zona y mirad cómo han tapado toda esta excavación para meter estas estructuras. Esta imagino que ya pertenece a la de aquí, justo a la izquierda de nosotros, y esto ya pues bueno, han introducido y metido todas esas estructuras para las canalizaciones en la zona subterránea, y como podéis observar pues ya lo han tapado y listo para hormigonar y crear la losa correspondiente. Y aquí en este lugar pues básicamente tienen que replicar todo lo que han hecho en la otra zona. Aquí pues colocación de ferralla, armadura. También han hormigonado en los últimos días, horas. Ahí podéis ver los petos creados, como decía antes, en los laterales, y colocando estas estructuras de forma vertical justo en el lado izquierdo.
seguimos. Es que no lo veo muy bien, pero por lo que estoy observando a la derecha, están sobre todo allá al fondo colocando los paneles de encofrado, que es lo que vimos en los últimos días, para empezar a hormigonar y crear esos petos. Y aquí a la derecha pues está todo hormigonado y también están manipulando con ferralla. Así que seguimos. ¿Sabéis lo que creo que debe hacer el Real Madrid mientras se activa o no se activa de nuevo la obra aquí en el lateral oeste? Colocar el escudo y las letras de Bernabéu, la fachada oeste, porque básicamente allí no se puede trabajar. Lo que sí vemos es camiones que entran para recoger material, hasta incluso trabajadores que están operando en el interior. Ahí lo tenéis, pero como bien sabéis, pues bueno, se han paralizado las obras de construcción del nuevo parking, por lo tanto tendremos que ver poca actividad en toda esta zona. Por lo tanto, sumo a esta ecuación pues la colocación de grúas en esta zona y que ya instalen el escudo del Real Madrid y las letras de Bernabéu. Veremos a ver cuándo lo hacen, porque a lo mejor no lo hacen hasta que coloquen lo que viene siendo la iluminación, hasta que no coloquen esa doble lama que en teoría van a colocar para la iluminación de la fachada. Así que veremos a ver qué sucede. Pero bueno, yo la verdad que lo que digo, sumo a la ecuación que empiecen a instalar y colocar esas estructuras retroiluminadas en la fachada oeste. Bueno, como veis, excavadoras paradas, retrocargadoras, tractores también dicho, parados en este caso, y poco más que decir en esta zona. Poco más que decir porque los camiones están completamente parados. Es verdad que vemos actividad en toda esta zona, pero imagino que esta no está siendo alterada ni ha sido denunciada, por lo tanto pueden seguir y pueden continuar con los trabajos en esta zona. Un último vistacito a la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 30 de septiembre del 2024. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver qué es lo que nos depara el fondo norte y esta esquina de la Torre C que tenemos justo a la izquierda. Venga, dale like y suscríbete, continuamos. Bueno, seguimos avanzando, dejamos atrás la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a seguir avanzando hacia el fondo norte, que es lo que justo tenemos a la izquierda. Vamos a aprovechar a subirnos a uno de estos bancos de granito que tenemos justo aquí, que es donde están realizando la colocación de los diferentes tubos en toda esta zona. La parte de allí pues no se puede ver, pero bueno, vamos a asomarnos. Ahí podéis ver como movimientos de tierra, en este caso nada más, de estos trabajos que están realizando justo en esta zanja, que ya sabéis que pues más que nada es para meter cables y tubos. Así que es por eso que vemos esa excavadora encendida y maniobrando. Pero mirad cómo está la parte de Castellana. Es una auténtica pasada, de verdad que os lo digo. Es una auténtica pasada. Además, ahí están cargando el aislante para llevárselo. Una auténtica pasada, de verdad. Bueno, seguimos avanzando, la vida no acaba aquí. Así que nosotros continuamos con la vuelta al exterior, visitando el Jardín Ruido Bernabéu, visitando las diferentes zonas, en este caso ya del fondo norte. Te recuerdo que puedes dejar tu like y tu suscripción porque es totalmente gratuito. Aquí a la derecha tenemos las pantallas encendidas de las puertas, mismas imágenes, mismos grafismos que estamos acostumbrados a ver en las últimas semanas. En las pantallas grandes aprovechan a colocar el escudo del Real Madrid, y aquí ya sabéis que en el fondo norte, en Rafael Salgado, tenemos diferentes actuaciones, sobre todo trabajos de pintura de la antigua fachada, la fachada del Clásic Bernabéu o del antiguo Santiago Bernabéu. Ya sabéis que están pintando, vamos a asomar, vamos a penetrar nuestro dispositivo entre las lamas para divisar lo que ocurre en el interior. Es más, mira, puerta 27, 28 y 29, la nueva concesión de Arzábal, letras encendidas y toda esta zona vallada. ¿Por qué? Porque están trabajando allí, mira, justo está ahí el pedazo de crack
pintando toda esa zona. A la derecha de momento no lo han pintado, pero lo de la izquierda ya está totalmente pintado. A ver que me atropellan. Y ahora veremos también la parte de la izquierda porque tenemos andamios. Así que mientras que unos trabajadores operan suspendidos, otros trabajan en esas plataformas, en esos andamios que van colocando en las diferentes zonas de la antigua fachada. Mira, ahí se ve perfectamente. Desde aquí se ve muy bien cómo está pintando. Ahí está. Ole, ole y ole. Así que bueno, ya sabéis que toda esta zona, desde la parte central hacia la torre D, ya ha sido pintada, y lo que van haciendo de forma progresiva es avanzar hacia la torre C. Así que veremos todos estos trabajos ya a partir de esta zona para allá. Bueno, seguimos avanzando con dificultades hoy, con dificultades porque tengo agujetas. Estoy cansado, tengo muchas agujetas en los muslos y en los cuádriceps. Ayer pues jugué un partido de fútbol sala y como no estoy acostumbrado a hacer deporte, pues estoy súper cansado, la verdad. Pero bueno, a base de agua y azúcar y a base de fisioterapia. Sé que os importa poco que os cuente mi vida, pero igualmente os lo cuento. Ya está, y tenéis que dejar un like y suscribiros así ya de paso. Bueno, pues llegamos al lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más a mi canal, si es que son los primeros segundos que ves este pedazo de vídeo. Así que nada, vamos a divisar las diferentes zonas. De momento nos encontramos con la puerta 38 encendida, en este caso sus pantallas, por supuesto. Y vamos a ir divisando diferentes zonas, porque aquí están trayendo nuevos cristales, nuevas mamparas, que van a meter justo a esta zona. Parece un espacio VIP que hay en la parte más cercana a la torre D. El restaurante Puerta 57 encendido, a las pantallas me refiero, y abierto, por supuesto. Ya empiezan las comidas a estas horas. Uy, mira, han aprovechado también a colocar mesas en este lugar, porque esto antes estaba vacío. Y ahora han aprovechado toda esa zona que estaba libre para colocar esas mesas. Ahora es la hora del aperitivo, así que se puede aprovechar perfectamente esa ubicación. Bueno, pues seguimos avanzando. Vamos a ver qué están haciendo en la fachada este, después de la colocación de esas dobles lamas en la fachada. Aquí no hay mucho que decir, la verdad. Ya sabéis que encendieron estas pantallas LED de tienda oficial Bernabéu. Aquí en el interior están todavía con los encendidos de la silueta del escudo y toda esa parte de la fachada en el interior. Ahí podéis ver el encendido. No se aprecia muy bien porque ahora tenemos muchísima luz. Ahora tenemos un sol espléndido, pero en algunas zonas se ve muy, pero que muy bien. Además, si ampliamos, mirad el escudo, qué auténtica pasada, lo bonito que queda con ese contorno blanco. Es una auténtica pasada, Qué locura. Ojalá estar dentro cuando enciendan las luces, Ah, mira, por aquí se puede ver. Aquí han quitado la red anticaída. Mira, 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 mira. Mira cómo se ve desde aquí, Mira cómo se ve desde aquí. Se ve mucho mejor que con las redes anticaída, la verdad. Y ahora vamos a sacar toda esa zona de allí. El escudo no llegamos a verlo. Ay, qué pena, no podemos verlo, Pero allí vemos más iluminación. Qué pena, Qué pena que no veamos el escudo desde esta zona. Y bueno, ya sabéis que el otro día sacó Maribel esta parte de la fachada donde empezaron a colocar doble lama en la parte central y en la parte inferior. Ahí lo podéis ver, esta es una de ellas. Ahí tenéis esa doble lama en la parte central, donde, pues bueno, pues como bien indico, dobla esa lama que ya estaba colocada. Y es que parece que van a colocar en el interior cableado para la iluminación de la fachada.
Vamos a irnos un poquito más hacia abajo. Ahí tenemos otra lama, como si fuese una canaleta para recogida de aguas, la verdad, pero esto es básicamente para colocar cableado en el interior, en la zona interna, y así que las lamas puedan servir de apoyo para los cables o el material de iluminación que van a colocar en el interior. De momento, como podéis ver, hoy no hay actividad en esta zona. Es más, están las Spider, las plataformas Spider, las plataformas araña en español, paradas. Ahora nos acercaremos por ahí porque se puede transitar sin ningún tipo de problema, pero quiero que lo veáis desde este lugar, porque desde este lugar se ve muy, pero que muy bien. Entonces han colocado dos lamas. Ya sabéis que una lama son dos, porque vienen divididas en dos sectores. Han colocado dos lamas en la parte superior, que es la parte central, y han colocado otras dos en la parte inferior, justo aquí. No se ve muy bien, pero ahí hay cableado y la instalación correspondiente para iluminar la fachada. También puede ser que sea para la insonorización, pero lo veo más difícil, la verdad. Así que nada, con esta increíble imagen vamos a cruzar de nuevo la carretera para que veamos en primera persona toda esta zona vallada donde están las máquinas para realizar los correspondientes trabajos. Venga, seguimos. Mira qué bonita la fachada, auténtica pasada. Bueno, vamos acercándonos para que veáis, lo dicho, la parte vallada, la parte que han utilizado para colocar maquinaria. Por supuesto, pues no se puede acceder. Han colocado todas estas vallas metálicas y aquí podéis ver, bueno, he dicho un Spider, pero sí, la Spider está aquí, la plataforma araña está aquí, y aquí a la derecha hay una plataforma de oruga. Aquí las podéis ver, parece que tenemos tablas ahí, no sabemos de qué, imagino que será para no fastidiar el suelo, efectivamente, ahí lo podéis ver, para no fastidiar el suelo con las orugas, en este caso, que hacen moverse estas maquinarias. Y bueno, lo importante es esto de aquí. Oye, ¿y esas siluetas? ¿Y esto de aquí? ¿Es el reflejo de la iluminación que han colocado? Porque mirad, en la parte de arriba, justo esta zona de aquí, mirad, tenemos como siluetas blancas. ¿Y eso qué es? Estoy flipando. Vamos a movernos justo a la derecha, que no nos estorbe la cesta de la plataforma. Pero aquí igual, se ve con mucha más fuerza, mira. Mirad. Vamos a ir despacito, como decía Luis Fonsi. Despacito. Y esto es algo que ahora mismo me descuadra total, Me descuadra total. No sé si es el reflejo de lo que hay en la parte inferior o si es que han golpeado las lamas. Porque aquí abajo, esto de aquí es la doble lama, ahí podéis ver el salto de la diferencia de una lama a otra, y en la parte de arriba no hay doble lama. Es en la parte de abajo, en la primera fila. Ah, mira, y el palco de honor. El palco de honor. Se ve desde aquí. Fíjate. El palco de honor al descubierto. Bueno, dejadme en los comentarios también lo que pensáis sobre esto. Es un poco raro, la verdad. Y también mirad cómo se ve la doble lama de la parte de arriba. Se ve perfectamente las nuevas lamas que han colocado. Sobresalen de la fachada. Y como digo, hoy no están haciendo nada respecto a los trabajos que comenzaron el otro día. Están las máquinas completamente paradas. La Spider
y la plataforma de oruga. Así que, no sé, me parece que no tienen muchas ganas de seguir avanzando. O simplemente, pues, es una toma de contacto y una prueba. Bueno, última hora sobre la lesión de Thibaut Courtois, ayer a última hora. Y nada, pues tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda y se espera que vuelva contra el Celta. Así que menos mal que tenemos la portería asegurada con Lunin, que ya sabéis que respondió muy bien la temporada pasada. Mirad, desde aquí se ven muy bien los cables de la parte de la lama. Bueno, muy bien, me refiero, con esa ranurita que tenemos para poder observar en el interior. Ahí podemos ver cableado, que ese cableado no corresponde a la zona de la pasarela de mantenimiento que está en el interior. No. Eso ya corresponde a lo nuevo que han colocado en esta parte, que son estas lamas, estas nuevas lamas, y que desde este lugar se ve muy, pero que muy bien. Desde el otro no. Así que por eso me he parado en este lugar, en esta parte. Aquí obviamente pues no se ve muy bien, porque está muy alto, pero aquí sí se ve bastante bien. Vamos a seguir ampliando para que lo veáis. Lo siento por esos latigazos en la imagen, es que el estabilizador del Samsung no es muy bueno, pero la imagen con zoom es muy nítida, muy buena. Así que ahí tenéis una vez más el zoom a tope, al máximo, viendo pues estas nuevas dobles lamas que han colocado en la fachada que, como digo y reitero, hoy no están utilizando esta maquinaria, por lo tanto pues no veremos avances de momento. Así que venga, seguimos avanzando. Aquí a la izquierda ya sabéis que resta por colocar una pantalla. De momento no se ha colocado, como podéis observar, y lo que sí veo es que están manipulando otra en la parte más cercana a la torre A. Bueno, y el otro ya lo vimos en el vídeo. Empezaron a colocar andamios en este edificio que está justo en la plaza de Sagrados Corazones, y efectivamente han aprovechado a colocar publicidad. ¿Para qué? Para lucrarse de los aficionados que vienen a visitar el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver publicidad, más publicidad, aprovechando, lo dicho, que pasan muchísimas personas por toda esta zona, pero claro, para esto no se quejan, ¿verdad? Seguiremos diciéndolo a lo largo de todos los tiempos, cada vez que hagan estas actuaciones. ¿Por qué? Porque luego ellos denuncian al Real Madrid con el ruido de los conciertos, pero estas cosas no les importa, ¿verdad? Qué auténtica vergüenza. Al igual que, bueno, pues en la zona de Concha Espina empezaron a colocar publicidad hace poquito, y muy bien por ellos, ¿no? Qué guay. Cuando nos lucramos del Real Madrid, ahí no nos importa nada, ¿verdad? Pero para denunciar somos los primeros. Auténtica vergüenza. Bueno, aquí han levantado el protector, están manipulando estas pantallas, en este caso esta pantalla más cercana a la torre A, y bueno, ahí vemos como con una carraca está atornillando. Imagino que después de haber colocado algún tipo de material hasta hace unos segundos. Ahí está. Así que nada, vamos a dejarles trabajar, que si no les ponemos nerviosos y se nos puede caer una tuerca en la cabeza, no de la cabeza, sino en la cabeza. Así que continuamos hacia la última parada antes de acceder al interior, que es el Fondo Sur y Concha Espina. Vamos con ello, dale like y suscríbete. Bueno, impresionante imagen de la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu. Mirad cómo brilla con este sol espléndido que tenemos en la capital en el día de hoy. Ahí podéis ver las pantallas encendidas también en el Fondo Sur, avenida de Concha Espina. Vamos a ver qué es lo que están haciendo en la parte central con esos trabajos de remodelación de la antigua tienda que estaba ubicada aquí en Concha Espina. Así que venga, vamos para allá. Por supuesto, esta parte no está siendo afectada por las denuncias de los vecinos todavía, no lo digamos muy alto, la verdad, pero bueno, aquí podéis ver cómo han estado hormigonando, sobre todo en estos niveles, en este de aquí y en este que no vemos muy bien, que
la parte de arriba para crear y configurar el suelo. Y bueno, ahí podéis ver al fondo pues, que siguen trabajando sin cesar en la remodelación de toda esta zona, lo que digo y lo que decía antes, antigua zona de la tienda oficial del Real Madrid, que tenía cabida en este lugar y que ya por supuesto, ya lo sabéis, está en el lateral este, la parte central. Si retrocedéis en el tiempo, aquí en el vídeo podéis ver dónde está la tienda oficial del Real Madrid en la actualidad, que es la parte central de Padre Damián. Así que venga, seguimos. Bueno, pues con esta imagen vamos a sacar la entrada, accedemos al estadio y os veo en el interior. Venga, vamos con las imágenes del interior del estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 30 de septiembre del 2024. Pues un día más nos fijamos en la fachada, en la parte interna de la fachada oeste, aquí en Castellana. Ahí al fondo, bueno, pues en la parte inferior de la imagen, en esa zona de ahí, está el suelo de Castellana, es la zona del parking, que como bien sabéis, de momento pues no pueden seguir avanzando. Aquí tenemos la parte interna, lo que decía, de momento poco que decir, poco que contar, tendremos que seguir esperando para ver la llegada de las estructuras retroiluminadas. Entrada épica al interior del estadio y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 30 de septiembre del 2024. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos y disfrutar de nuestra estancia en este lugar, así que venga, vamos con ello. Bueno, ya sabes, recuerda dejar el like, suscribirte aquí al canal para no perderte nada de lo que va sucediendo en la obra del estadio Santiago Bernabéu, también las noticias en forma de shorts que vamos subiendo también de forma regular aquí en el canal, no puedes perderte nada, vídeos graciosos, vídeos informativos, todo lo que tú quieras al alcance de tu mano, solamente con un botoncito, el de suscribirte, que es totalmente gratuito. Y por supuesto, cada vez que veas un vídeo pues tienes que darle al like para seguir ayudando también de forma gratuita a mejorar el mismo. Nada, estamos hoy en el interior del estadio Santiago Bernabéu, lunes 30 de septiembre. Como podéis observar, las bandejas del césped retráctil están en el interior del hipogeo, realizando el correspondiente mantenimiento en dicha zona. Como podéis observar, la parte de la losa pues completamente despejada. Imagino que tendrán que dar otra mano de pintura a las diferentes zonas que han pintado de la losa, porque ya en algunas partes lo vemos muy sucio, bastante sucio, la verdad. Pero bueno, seguimos teniendo la U televisiva, tanto la parte del fondo sur, lateral oeste y fondo norte. Están ahí trabajando ahora mismo. Vamos a observar desde aquí a ver qué es lo que están haciendo. Parece servicios y trabajos de mantenimiento. Están subiendo pues esas rendijas del alcantarillado que tiene en la losa del terreno de juego. Imagino que para limpiar toda esa zona de toda la suciedad que se ha ido acumulando, y por lo demás pues todo el interior bastante tranquilo, la verdad. Vamos a echar un repaso a todas las zonas, pues acaso hay algo que me salto, pero como podéis observar pues todo bastante tranquilo. Es más, no han quitado la U televisiva, aprovechando que tenemos 2 semanas de parón para avanzar en la remodelación. La parte del anillo LED también está completamente apagado, ahí lo veis, todo completamente apagado, excepto el videomarcador 360 grados que está completamente encendido, la cubierta cerrada, ahí lo tenéis, y los dispositivos LED de las mismas también están apagados. Eso habrá que fijarse muy de vez en cuando, porque es algo que tenemos que sacar en el canal, aunque ya lo sacamos en su día, pero por si acaso ocurre, pues que estéis al tanto de todo lo que va pasando. La Spider-Cam, que está justo en la parte central, ahí está, también está ahí descansando hasta el próximo partido, que es este sábado contra el Villarreal, aquí en el estadio. Y bueno, vamos a divisar diferentes zonas, vamos a divisar diferentes partes. En este caso el primer anfiteatro, donde ya sabéis que están pues, con los remates finales en la zona de los vomitorios. De momento pues vimos avances, sobre todo en este de aquí, el más cercano al lateral este, que es justo este de aquí. Pero bueno, todas esas actuaciones
también se han paralizado, se han pausado en los últimos meses. De momento los acabados finales en estas partes, en esas zonas, tendrán que seguir esperando. Al igual que, por supuesto, todos los acabados finales que han ido metiendo y que han ido dando en los interiores, en las galerías exactamente, en la zona del primer anfiteatro del fondo norte y también gran parte del lateral este, que solemos divisar y solemos sacar todos los días de partido que venimos aquí a disfrutar del evento. Así que bueno, esto es lo que podemos ver desde el lateral este. Iremos viendo más acabados a lo largo de estas semanas venideras. Bueno, ahí podéis ver la zona del Skywalk. El otro día lo pudimos ver aquí en el canal, así que si queréis echar un vistazo, pues bueno, lo tenéis en el vídeo del día de partido contra el Alavés. Diferente material que siguen dejando allí porque siguen trabajando. Es más, hasta que no prolonguen las mamparas de caída que tenemos en el Skywalk de seguridad que hay colocadas, no creo que habiliten y que abran en la pasarela 360 grados. Que por cierto, hablando de la pasarela, ahí tenéis otra de las zonas, una de las nuevas concesiones que va a tener el nuevo Bernabéu, que es el Skybar Bernabéu, precisamente, donde pues en los últimos días hemos visto que no hay muchas novedades al respecto. Así que yo creo que hasta que no consigan abrir la pasarela 360 grados no se podrá acceder al Skybar Bernabéu y también, por supuesto, al Skybar, este restaurante panorámico que tenemos también en la esquina de la Torre D, justo ahí arriba, otro de los restaurantes panorámicos. Hay mucha gente, sobre todo aficionados que vienen al estadio, que se piensan que eso de allí es la zona de prensa, que esta parte de aquí es la zona de la UCO, esta parte de aquí. Entonces, bueno, tampoco pretendo llegar a todas esas personas para enseñarles lo que es cada zona, pero bueno, si podemos informar nosotros mismos de lo que van siendo cada zona, pues en este caso que esta es la zona de prensa, esta es la UCO y la UCI, donde se controla la iluminación y la seguridad del estadio, y los restaurantes panorámicos que vamos a tener están justo en la esquina de la Torre D. Este es el fondo norte con el lateral este, y en la parte central del lateral oeste, este gigantesco restaurante que tendremos aquí con vistas al interior. Sé que es imposible llegar a todas esas personas para que lo conozcan, pero bueno, poco a poco se irá sabiendo por las redes sociales. Poco más que decir, la verdad, porque no hay muchos avances. En cuanto veamos novedades, pues importante sacarlo aquí en el canal para que estemos al tanto de lo que va ocurriendo. Lo que sí veo es movimiento en este cuarto anfiteatro del fondo norte, y es que están limpiando los asientos. Están limpiando los asientos. Habrá que sacar también toda esta zona de espacios entre el paseo 360 grados y la zona de viseras, donde el Real Madrid deberá empezar a ejecutar planes de insonorización del estadio para los conciertos, para que en marzo o en abril se puedan seguir disfrutando los diferentes conciertos que va ofreciendo el Real Madrid aquí en el estadio. Así que a ver si entre todos juntos podemos ayudar a que el Real Madrid pueda volver a tener este tipo de eventos. No me voy a cansar de ver esta animación, es brutal. La nitidez que tiene cada pantalla del videomarcador es increíble, de verdad os lo digo, es increíble. Y el anillo LED del primer anfiteatro tampoco se queda atrás, tiene muchísima calidad, muchísima nitidez. Lo que sí habrá que estar atentos también es cuando empiezan a quitar estos carteles de Real Madrid, ya sabéis que es del Clásic Bernabéu, y que aquí empezarán a instalar y colocar los nuevos módulos de pantalla para instalar el segundo anillo LED en la fascia del tercer anfiteatro, tanto del fondo norte, lateral oeste y fondo sur, que como podéis observar, de momento no lo han quitado. Tenemos unos pedazos de cracks aquí, reuniones de urgencia, y como podéis ver, es lo que estaba enseñando, aquí tenéis los carteles del Real Madrid que están ubicados
en la fascia del tercer anfiteatro, y que ahí, en un futuro, esperemos que muy cercano, veremos cómo colocan los módulos para el segundo anillo LED. Por cierto, seguimos viendo andamios en esta zona de tribuna del lateral este. Ahí lo tenéis, trabajos en la parte del techo, como se han ido haciendo hasta hace muy poquito tiempo, muy poquitas semanas, en esta parte de aquí de tribuna. La verdad es que muchas veces paseo por los interiores, navego por los interiores y nunca me fijo en el techo de la zona de tribuna. A ver si para el próximo partido me acuerdo y vemos a ver qué están haciendo o qué han hecho en toda esa zona. Vamos a sacar también la zona, la parte del palco presidencial. Hemos visto estos días cómo volvían a empapelar y a proteger los asientos. Siguen y continúan los trabajos, los remates finales, después de haber dejado prácticamente listo y preparado, a gusto del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, toda esta zona del palco presidencial y palco de honor del estadio. No conseguimos apreciar qué es lo que están haciendo, pero bueno, imagino que remates finales, algún enchufe por ahí, alguna toma de electricidad, whatever. Cualquier cosa pueden estar haciendo para seguir con los trabajos en el palco presidencial. Y ahora que me fijo, también están las pantallas internas apagadas. Por cierto, tenéis en la cajita de la descripción otros datos de interés, como mi mail de marketing, por si queréis colaborar con este perfil, con esta cuenta. También tenéis a vuestra disposición la posibilidad de suscribiros a mis otras redes sociales como TikTok, Twitter, Instagram. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejad el like si os ha gustado, suscribíos al canal para no perderos nada de lo que va sucediendo en la obra del Estadio Santiago Bernabéu, información también del Real Madrid, vídeos graciosos también por supuesto. Así que nada, activa la campanita para que YouTube te avise, dale a like, suscríbete y nos vemos muy, pero que muy pronto. A la Madrid y nada más. Chao, chao, os quiero.